Hola amigos, hoy voy a estar trabajando con la acuarela líquida marca Dr. Martens, que es la que utilicé en unos dibujos anteriores. Esta vez voy a introducir varias técnicas para buscar más interés en el fondo de lo que voy a hacer. Voy a presentarles qué otras cosas se pueden hacer con el hilo que lo usamos en la última acuarela. Y algunos detalles los voy a trabajar con la plumilla, con la misma acuarela líquida, usando la acuarela líquida en vez de la tinta para que el mismo tono sea uniforme en esta obra. Voy a también ver cómo puedo introducir este medium que es para granulación. Esto lo que hace es que rompe un poquito el pigmento de la pintura y crea a veces unos efectos. No sé cómo voy a trabajar con esta que es líquida. Acuérdense que la razón de esto es siempre estar buscando distintas maneras de seguir añadiéndole interés a las ideas que queremos hacer, ¿no? Ya verán que cuando empiece esta obra, pues inicialmente va a parecer un caos. De hecho, es un caos controlado, ¿no? Para luego empezar a moldear, como les he dicho anteriormente. También quiero mencionar que el papel que voy a estar trabajando, esta acuarela, va a ser en el que es marca Stonehenge Hot Press, o sea que es el que viene bien liso, que parece como un Bristol, pero con la absorbencia del papel de acuarela. Viene en block. Anteriormente les había mencionado que no me había gustado, que no es bueno para ponerle tape si uno quiere que quede líneas derechas, porque se desgarra. No sé por qué, porque el que es cold press, o sea que el que tiene más textura, no me pasaba eso, pero este sí. Así que no va a tener áreas lisas así, para evitar ese problema. Así que entre el caos, la idea y todo lo que pienso explorar, pues no sé bien cómo terminará, pero para eso eso es lo bueno de esto, ¿no? Que yo estoy loco por ver cómo va a resultar todo esto. Así que nos vemos ahora en el proceso. Aquí, como pueden ver, estoy tratando de crear este reloj
para invocar el tiempo a la vez de que aparezca incrustado en la pared. Es como el muro de los lamentos que hay en Israel, donde las personas se paran a rezar o a hacer sus lamentos frente a ella. Pues algo así. La persona aquí se concentra en eso mientras a sus espaldas se ve un área que está más clara, donde voy a poner el reloj distorsionándose y los números convirtiéndose en aves para reforzar la idea de que el tiempo sigue volando a pesar de todo. Luego de trabajar con el hilo o la cabuya, como pudieron ver, le añadí el medium de la granulación para ver si me daba algún efecto, pero no hubo nada significativo, por lo cual presumo de que no sirve con esta acuarela líquida, ¿no? Así que para que lo sepan ya de antemano que no, en verdad no vale la pena. Aquí en la parte de abajo quise mantener el caos que invoca la energía, ¿no? Para que me haga contraste con estas áreas que están más arriba, que son las áreas controladas, para que me ayuden con la narrativa de esta obra, de este trabajo. Vamos a ver cómo esta combinación se comporta cuando finalicemos el trabajo, así que vamos a seguir a ver qué pasa.